Bueno, continuamos con el desarrollo de la temática de la materia práctica forense de amparo. Hoy iniciamos con el video número 6 y con este como vamos a concluir la unidad número 2. Y por favor, suscríbanse por favor al canal. Bien, el temario en este video vamos a analizar el informe justificado, su definición, el tiempo para rendirlo, en la forma en que puede rendirse, los sentidos, qué efectos jurídicos tiene la no rendición del informe justificado, el informe rendido de manera extemporánea. También vamos a hablar sobre el periodo probatorio en el juicio de amparo indirecto, las pruebas que se admiten en el amparo indirecto, el término para ofrecer las pruebas en el amparo indirecto, las reglas que se establecen en la propia ley de amparo para el desahogo de las pruebas. También vamos a hablar sobre la celebración de la audiencia constitucional, el concepto de ella y las etapas en que se desarrolla la propia audiencia constitucional. También vamos a hablar acerca de cuáles son las causas del diferimiento de la audiencia, me refiero a la constitucional, la suspensión de la audiencia constitucional, las causas de suspensión. Una cosa es el diferimiento y otra cosa es la suspensión. Son cosas distintas. También vamos a hablar acerca de los alegatos que formulan las partes en la etapa de la audiencia constitucional, en la etapa de la celebración. También vamos a hablar sobre la etapa de sentencia si no se encontró alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento en el juicio de amparo, según lo que establecen los artículos 61 y 63 de la ley. 61 causales de improcedencia, 63 causales de sobreseimiento en el juicio de amparo, pero en el 62 nos dice que las causales de improcedencia se deberán de analizar de oficio. Y finalmente vamos a hablar sobre los principios concernientes a la sentencia de amparo. Bien, definición de informe justificado. Es el documento con el cual las autoridades responsables sostienen la constitucionalidad de los actos que se les reclama. El informe justificado debe contener las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, acompañar copias certificadas que sean necesarias para apoyar su informe. Bien, ¿qué nos dice esta parte, esta diapositiva? Primeramente, cuando la autoridad dice que sí es cierto el acto reclamado, entonces en el escrito establece los fundamentos legales con los cuales él trata de apoyar la constitucionalidad del acto de autoridad. El por qué fue que él considera que es apegado a los lineamientos legales y constitucionales para que este juicio de amparo sea sobreseído. Y él así lo solicita. Él establece y plantea las causales de improcedencia y para efecto de sobreseimiento del juicio de amparo. Lo establece en el mismo oficio, donde está rindiendo el informe con justificación, así como también acompañar copias certificadas que las que sean necesarias para apoyar el informe. Y además el propio juez se lo ordena, que así sea. El término para rendir el informe con justificado, el artículo 117 nos habla de que deben de ser 15 días. 15 días. Pero tratándose de cuestiones muy específicas, muy especiales, el juez de distrito puede ampliar el periodo 10 días más. Eso lo establece el 117 de la ley de amparo. Pero si el amparo es contra una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ya el término de 15 días más otros 10 días si fuera necesario, ahí no opera. ¿Por qué? Porque se trata de un amparo contra la aplicación de una ley declarada inconstitucional. En ese caso, el plazo para otorgar el informe justificado se reduce a 3 días improrrogables. Y la celebración de la audiencia constitucional, en lugar de que sean dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 115 de la ley de amparo, se reduce a solamente 10 días. Así lo señala el artículo 118 de la propia ley. Bien, ¿en qué sentido se puede rendir el informe con justificación? Son en dos formas. Uno, cuando la autoridad dice no es cierto el acto reclamado.
cuando dice que no es cierto el acto reclamado, en ese sentido, en ese caso le corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia del acto de autoridad. Y créanme, hay autoridades que saben que sí es cierto la existencia del acto de autoridad y lo niegan, y más en materia penal. Y ahorita les voy a explicar. Por otra parte está, la segunda opción es aceptar la existencia del acto reclamado. Sí es cierto el acto reclamado. Cuando dice que sí es cierto, cuando responde que en sentido afirmativo, este deberá de, les decía, acompañar el informe justificado con las copias certificadas de todo el expediente de donde emana el acto de autoridad. Ojo, sugerencia, cuando ustedes presenten una demanda de amparo y sea admitida la demanda de amparo, ustedes de inmediato van a ir ante la autoridad responsable a solicitar copias certificadas de todo lo actuado. ¿Para qué? Muy sencillo. Cuando ustedes van y solicitan las copias de todo lo actuado, certificadas de todo lo actuado, y una vez que se rinda el informe con justificación, a ustedes el juez de distrito les va a informar que ya se rindió el informe con justificación. ¿Por qué razón? Porque así lo establece el propio artículo 117. Bien, ¿qué ocurre aquí? Ustedes tienen que checar hoja por hoja, de lo que rindió en el informe con justificación en base a las copias que ustedes tienen. Porque si falta parte, porque en ocasiones de manera accidental, no va completo el expediente y ustedes no lo checan, ustedes en la parte que hizo falta accidentalmente en el informe con justificación y ustedes no objetan que el expediente, el informe justificado, las copias certificadas vienen incompletas, entonces a ustedes se les va a determinar que es un acto consentido. Es decir, y el juez de distrito únicamente va a analizar las constancias en relación a las constancias que él tiene, nada más. Pero si ustedes van y ofrecen como prueba documentar el expediente completo, suponiendo que se den cuenta posteriormente, nada más que ustedes ya se les pasó el plazo para interponer, para objetar el informe justificado, pues el juez de distrito les va a decir, te dio la oportunidad para que lo objetaras, pero como no lo objetaste, yo voy a analizar en base a lo que la autoridad me viene rindiendo. Tú me vienes rindiendo otro expediente, pero yo tengo que creerle también a la autoridad porque te di noticia, te notifiqué acerca de la rendición del informe justificado y pues no lo objetaste y tú estás consintiendo que el informe justificado en base a las constancias así viene y de ahí se deriva el acto de autoridad. Eso es en perjuicio de su representado. Recuerden, en el juicio de amparo, este juicio es muy meticuloso. Por eso es que le llaman la cereza del pastel a este tipo a este juicio de garantías. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no se rinde el informe con justificación? Pues aquí, cuando no se rinde el informe con justificación, la autoridad del conocimiento del juicio de amparo, en este caso, el juez de distrito o el magistrado del Tribunal Unitario del Circuito dará por cierto la existencia del acto reclamado. ¿Qué ocurre cuando el informe es rendido de manera extemporánea? Ojo, entre la fecha de la expedición del informe justificado a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional debe haber un intervalo de 8 días, sin contar el día del ofrecimiento, el día de la emisión del informe justificado, ni el día de la celebración de la audiencia constitucional. 8 días naturales, es decir, los sábados y los domingos no cuentan, ¿de acuerdo? No cuentan, 8 días. Pero si si el informe justificado lo rinden antes, mejor dicho, dentro del término de los 8 días, obvio que la audiencia constitucional se tiene que diferir. ¿Por qué se tiene que diferir? Porque tienen que darle vista a la parte quejosa para que pueda
manifestar lo que a su interés convenga. ¿Qué le puede convenir? Checar el expediente, que vaya completo, o bien que en el informe con justificación vengan datos nuevos que el quejoso, el agraviado, desconozca. ¿Para qué? Para entonces ampliar la demanda de amparo o bien presentar una nueva demanda de amparo. Entonces, por eso es la importancia de que cuando menos debe tener 8 días entre la emisión del escrito del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional para los efectos de la garantía de certeza jurídica en favor del agraviado. ¿Qué pruebas son las que se admiten en el juicio de amparo? El artículo 119 nos dice que son todas las pruebas, todas, excepto la confesional por posiciones, y se deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley de amparo disponga otra cosa. El término para ofrecer las pruebas la encontramos nosotros en el propio 119. La prueba documental se puede ofrecer hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Y así lo establece el propio 119 en su segundo párrafo. La prueba testimonial, la de inspección judicial, y aquí arriba dice inicial, no es inicial, es pericial, para que ustedes anoten, es pericial, o cualquier otra que ameriten desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. Abusados, porque aquí es donde mucha gente se confunde, muchos abogados, sin contar el día del ofrecimiento, se refiere al de las pruebas, ni el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 5 días, 5 días hábiles, sin contar el día del ofrecimiento de la prueba, entonces ya no son 5, son 6, ni tampoco el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, entonces ya no son 6, son 7. Esto quiere decir que ustedes tienen que ofrecer las pruebas con 8 días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, cuando menos. Porque ustedes dicen, no, faltan 5 días, sí, pero también no cuenta el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia. Entonces son 7 días hábiles. Entonces tomen en consideración lo que se les comenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, confiados en los términos, mucha gente, muchos abogados ofrecen las pruebas y cuando son en esas condiciones que no toman en consideración esa regla, se les declara no admisibles por ser extemporáneas. Reglas para las pruebas. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se deberán de exhibir original y copias de los interrogatorios, tanto para el juzgado en el original y copias para cada una de las partes para que éstas puedan, a su vez, hacer sus propias preguntas en relación a los testigos que ustedes vayan a presentar. Y deben de establecer ustedes el nombre y el domicilio de los testigos en relación a la prueba testimonial, porque aquí les sugiero, no se comprometan a presentarlo de manera personal y directa. Siempre pidan que sean citados por conducto del juzgado. Porque si ustedes, el día de la celebración de la audiencia, ustedes por cualquier causa no pudieron llevar a los testigos, entonces esa prueba se les declarará desiertas en su perjuicio. En ese aspecto, entonces, les sugiero que ustedes siempre digan al juez de distrito, te pido por favor que tú los hagas comparecer mediante citación, porque para mí materialmente me es imposible hacerlo. Y de esa manera ustedes están en la oportunidad de que si por cualquier circunstancia el testigo no pueda ir, entonces no se declare desierta la probanza testimonial en perjuicio de la parte quejosa. Y además de en relación a los peritos, deben de señalarse, debe de también anexarse el cuestionario y también los puntos en que debería de realizarse, en su caso, la inspección ocular. Y aquí la propia ley nos dice que no se admitirán más de 3 testigos en relación a la prueba testimonial para acreditar cada hecho.
La audiencia constitucional es el acto procesal en el cual se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto en el cual son oídas las partes quienes puedan ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Etapas en que se desarrolla la audiencia constitucional. Fíjense ustedes. Abierta la audiencia se procede a, primero, dar relación de todas las constancias que existen en el expediente, mismas que son analizadas íntegramente. Se desahogan las pruebas pendientes por desahogarse. Se hace mención también y se relaciona la prueba documental. Hasta ese momento se relaciona la prueba documental, aun cuando la hayan ustedes ofrecido y se haya admitido, a partir del tercer día en que se haya admitido la demanda de amparo. Y hasta ese entonces, en la celebración de la audiencia constitucional, es cuando la prueba documental se relaciona y se hace mención acerca de ella. Ahora bien, también los alegatos. Los alegatos pueden presentarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, los que formulan las partes. Una vez que se haya celebrado todo el contexto de la audiencia constitucional, entonces se cierra la audiencia y van a firmar los que en ellas intervinieron y finalmente se dicta sentencia según el artículo 24. Pero no es verdad, no es verdad. La sentencia es, bueno, a mí no me ha tocado ver que una vez cerrada la audiencia se dicte sentencia. No, se dicta más o menos como a los 2 meses después de celebrada la audiencia constitucional. Pero le ponen la fecha de la fecha de la celebración de la audiencia constitucional 2 meses después, donde ahí le establecen que hasta tal fecha, 2 meses después, se engrosa al expediente la sentencia derivado de que hasta ese momento se lo permitieron las actividades del juzgado, así lo dicen. Pero realmente la ley dice que una vez que se dicte sentencia o que una vez que se celebre la audiencia constitucional y se cierre la audiencia constitucional, acto seguido deberá de dictarse el fallo que corresponda, dice la ley. Pero en la práctica no es así. Sí tarda más o menos un par de meses. Diferimiento de la audiencia. Causas que difieren la audiencia constitucional. Indirecto. Cuando no se haya rendido el informe justificado dentro de los plazos que establece el artículo 117, los 8 días que le comentaba. En materia administrativa, cuando la autoridad responsable funde y motive el informe justificado. Entonces, cuando funde y motive el informe justificado, y ahí mismo lo señala el propio artículo 117, se le debe de dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que su derecho corresponda. Y en consecuencia se tendrá que diferir también la audiencia constitucional. Cuando el agraviado, otra causal de diferimiento, es cuando el abogado solicita copias ante la autoridad responsable y éste no rinde las copias. Generalmente les van a negar las copias en algunas materias, penal por ejemplo. Es raro que el fiscal les otorgue las copias. Les va a decir, te lo voy a otorgar hasta que ya una vez yo rinda el informe justificado. Y pues cuando se rinde el informe justificado, pues no da oportunidad a conocer del contenido, y más que nada en las órdenes de aprehensión. Y cuando se habla ahorita de las órdenes de aprehensión, ahí hay cuestiones muy específicas que hoy día en nuestro actual sistema oral acusatorio tiene algunas deficiencias que van desafortunadamente en perjuicio y en contra de la parte quejosa. También en la práctica judicial se difiere, aquí se infiere, no, se difiere la audiencia constitucional si llegado el día de la audiencia está pendiente de desahogarse un requerimiento a cualquiera de las partes o si está corriendo algún término. También son causales de diferimiento de la audiencia. Alegatos en la audiencia. ¿Qué son los alegatos? Consiste en otorgar a las partes
en la audiencia constitucional la oportunidad de expresar sus argumentos jurídicos y para acreditar que todo lo actuado y lo demostrado y acreditado en el expediente se acredita la existencia de la inconstitucionalidad del actuar por parte de la autoridad y mismo que va en perjuicio del agraviado. Entonces, por lo cual piden que se le otorgue la protección constitucional. Eso es lo que en eso consiste y cuáles son las finalidades de los alegatos en la audiencia constitucional. Antes de entrar a la etapa de sentencia, quiero decir, también hay alegatos orales en materia penal, cuando es por parte del inculpado, cuando son actos privativos de libertad fuera de procedimiento judicial, cuando contra actos que atenten contra la deportación o destierro, cualesquiera de los establecidos en el artículo 22 constitucional, etcétera, etcétera. Ahí se admiten que los alegatos, en lugar de formularlos por escrito, lo pueden hacer de manera oral. Y la autoridad conocedora del juicio de amparo no tiene por qué estar transcribiendo literalmente lo que está manifestando el representante del quejoso. Simplemente establece un extracto de todo lo que él haya manifestado. Bien, en relación a la etapa de sentencia, si no se declaró antes una causal de sobreseimiento, antes de dictar sentencia, el juez de distrito o bien el secretario que tiene conocimiento del trámite del juzgado, del expediente, del juicio de amparo, analizan documento por documento si no existe alguna causal de sobreseimiento, de las que señala de sobreseimiento. ¿A cuáles me refiero yo causales de sobreseimiento? También a las causas de improcedencia que establece el artículo 61. ¿Y por qué analizan minuciosamente? Porque el propio artículo 62 establece que las causales de improcedencia se analizarán de oficio. Y con base en el artículo 63, si encuentran alguna causal de improcedencia o bien algún elemento fundatorio para el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, sobreseen dentro de la audiencia o fuera de la audiencia constitucional también, el sobreseimiento del expediente. Y ya hasta ahí llega el asunto y no entra al fondo del análisis, no se dicta sentencia. Pero supongamos nosotros que no hay ninguna causal de sobreseimiento ni de improcedencia, entonces se dicta la sentencia. ¿Y cuáles son los principios concernientes al dictado de sentencia en los juicios de amparos indirectos? Primeramente, el principio de la relatividad. Ojo, ¿qué es la relatividad de la sentencia? Solamente, supongamos nosotros que los afectados del acto de autoridad son los sujetos A, B, C, D y E. Son 5 agraviados del acto de autoridad, pero solamente se amparó el sujeto A. Entonces, la sentencia únicamente va a proteger al sujeto A. Al sujeto B, C, D y E no los va a amparar. ¿Por qué? Porque esto es a instancia de parte. El juicio de amparo es a instancia de parte. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando acerca del interés jurídico. Aquí no se puede ampliar el acto de autoridad a más personas, solamente a quienes lo hayan solicitado. Estamos hablando sobre el interés jurídico de la ley de amparo. ¿Y cuáles son esos? Otro principio, el de estricto derecho. En el artículo 79 de la ley de amparo, nos establece a nosotros los supuestos de procedencia del análisis de los conceptos de violación, aun y cuando en el amparo sean deficientes. En materia penal, en materia laboral, cuando lo promueve el trabajador, en materia agraria, cuando lo promueven los sujetos de derecho agrario, o los incapaces o los menores de edad, o bien cuando contra una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ahí sí entra la suplencia de la queja deficiente, aun cuando no se haya establecido en la demanda de amparo el capítulo relativo a los conceptos de violación. Para el juez de distrito, hagan de cuenta que vienen establecidos. Él tiene que analizar de oficio,
tiene que analizar, supliendo esa queja, inclusive no supliendo la queja deficiente, no, sino también la ausencia de los conceptos de violación. Y en ese sentido es cuando este principio de estricto derecho no se aplica. Pero fuera de estas hipótesis establecidas en el propio artículo 79, ahí sí. En materia civil, ahí sí hay análisis de los conceptos de violación establecidos en la demanda de amparo. Ahí sí existe el principio de estricto derecho. En materia administrativa, también. Bueno, materia mercantil, también. Entonces, a eso me refiero de las hipótesis de suplencia de queja deficiente. Los supuestos que no se encuentren en el artículo 79 de la ley de amparo, donde procede la suplencia de la queja deficiente, o bien ante la propia ausencia de los conceptos de violación, ahí se aplica el principio de estricto derecho. Tenemos otro principio, el de congruencia. La congruencia debe existir en relación de la correspondencia entre de todo lo controvertido por las partes y lo resuelto por el juzgador. Principio de exhaustividad. Se refiere a que todos y cada uno de los elementos del litigio hechos llegar por las partes deben ser analizados y valorados en congruencia con los planteamientos formulados y que estos se hayan desahogado. La autoridad jurisdiccional está obligada a resolver cualquier controversia en concordancia y respuesta de cada uno de los planteamientos materia del debate que formen parte del juicio de amparo. La suplencia de la queja eficiente en el juicio de amparo es lo que les estaba comentando hace unos momentos. Y con esto damos fin al video relativo a la parte final de la unidad número 2 del temario de la práctica forense de amparo. Y por favor, les pido, suscríbanse, vamos exponenciando esto, hombre. Al final del camino, ustedes ahorita les puede servir porque están en calidad de alumnos de la materia, pero este material les va a quedar y les va a servir de apoyo para siempre. Vamos exponenciándolo. Échenme la mano si es que ustedes consideran que así debe ser, que valga la pena, que de alguna forma les pueda a ustedes ser de alguna utilidad. Me da gusto saludarles. Que tengan ustedes una bonita tarde. Hasta pronto. Adiós.